Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. 31. Un lote de huevos. La eficiencia de la oficial Henry estaba al máximo. A la mañana siguiente, temprano, la guardería Kawaki recibió los huevos Pokémon proporcionados por la Liga OEN. La oficial Henry ayudó a Kawaki a trasladar los huevos a la sala de incubación en el segundo piso de la guardería. Esta sala estaba equipada con incubadoras especializadas, dispositivos que parecían nidos de pájaros, simulando los nidos de algunos Pokémon aviares. Durante las renovaciones anteriores, Kawaki había instalado un total de 50 incubadoras y hoy utilizó inmediatamente la mitad de ellas. La Liga OEN había entregado un total de 20 huevos Pokémon. Los dos colocaron los huevos en las incubadoras. La oficial Henry dijo: de acuerdo, la Liga OEN solo tiene estos huevos Pokémon adecuados por ahora, pero conocen tu situación. Si tienen suficientes huevos Pokémon en el futuro, enviarán más. Gracias por todas las molestias, Kohun-me hermana Kohun, dijo Kawaki. Tras una noche de reflexión, sintió que llamarla constantemente oficial Henry era demasiado formal, pero llamarla hermana, en realidad no eran hermanos. Tras pensarlo mucho, esta forma de dirigirse a ella le pareció la más apropiada. La agente Henry se quedó un poco atónita, pero luego sonrió. Si necesitas algo más tarde, no dudes en venir a buscarme cuando quieras. Estaba claro que hoy estaba de muy buen humor. Kawaki sonrió y luego extendió una invitación. Acabo de abrir este lugar y no tengo mucho que agradecerles por toda su ayuda estos últimos días. Si no les importa, ¿se quedarían a almorzar? La oficial Henry se sorprendió bastante. ¿Sabes cocinar? Acabo de enterarme, dijo Kawaki sin cambiar de expresión. La sonrisa de la oficial Henry se hizo aún más brillante. En ese caso, tendré que esperarlo con ansias. Con eso, aceptó la invitación de Kawaki. Ayer por la tarde, Kawaki le pidió a BWR que lo llevara a Ciudad Petalburg, donde compró algunos ingredientes frescos, que ahora serían útiles. En el almuerzo, Kawaki simplemente salteó algunos platos y se sentó alrededor de la mesa del comedor con BWR, Growlithe y el oficial Henry para comer juntos. Al mirar los platos en la mesa, la oficial Henry se sorprendió bastante. Parece que no solo tienes talento para criar Pokémon, sino también para cocinar. Kawaki respondió. Después de todo, de ahora en adelante viviré solo, no solo yo solo, sino también con BWR y Growlithe. La oficial Henry lo entendió. Usó sus palillos para tomar un trozo de hongo y lo probó, encontrando su sabor sorprendentemente bueno. Por cierto, Kawaki, la oficial Henry miró al joven frente a ella y preguntó. Tengo una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Por qué no quisiste volver con la familia en ese entonces? Seguramente la familia Henry habría sido una mejor opción que el orfanato, ¿verdad? La oficial Henry estaba bastante desconcertada por este punto. Kawaki. Tampoco sabía qué estaba pensando el propietario original. Después de reflexionar por un momento, Kawaki dijo. Porque este es el lugar donde crecí, y mamá y papá también están aquí, así que no quería irme. En sus recuerdos, el dueño original volvía a ver cómo estaba la guardería de vez en cuando. Probablemente no soportaba irse de allí. La oficial Henry asintió y no dijo más. Los dos charlaron mientras comían. Después de almorzar, se despidió de Kawaki y regresó en motocicleta a Petalburg Town. Después de que el oficial Henry se fue, Kawaki fue a la sala de incubación y escaneó cada uno de los 20 huevos Pokémon que tenía frente a él. Inmediatamente, la información comenzó a flotar en la mente de Kawaki. Huevo de Lotad. Un huevo de Pokémon que puede eclosionar en el Pokémon de tipo agua/planta Lotad. Nivel de salud. Saludable padre. Ludicolo, nivel superior madre. Tropius, nivel superior, 1 Lotad, solo nivel superior. Kawaki continuó mirando hacia abajo. Huevo de Skitty, huevo de Pochiena, huevo de Zigzagoon, huevo de Wurmple, huevo de Trapinch, huevo de Cagnia, huevo de Chingling, huevo de Winnout, huevo de Castform, todos eran nuevos Pokémon muy comunes y corrientes, con bastantes duplicados. Los padres más fuertes de los Pokémon en los huevos solo tenían nivel líder de gimnasio, y no había ni un solo nivel campeón entre ellos. Sin embargo, para ser Pokémon salvajes, estos ya eran bastante buenos. Kawaki los examinó todos cuidadosamente. Estos huevos tenían diferentes períodos de incubación. Algunos de hasta 2 meses, otros de tan solo unos días. Para aquellos niños que viven en el campo alrededor de Pueblo Petalburgo, estos huevos Pokémon ya eran un excelente punto de partida.
Mucho mejor que hacerlos correr innumerables peligros para capturar Pokémon salvajes en el desierto. Ahora que los huevos Pokémon finalmente habían llegado, la primera persona en la que Kawaki pensó fue en ese joven que había llegado a la guardería queriendo comprar un nuevo Pokémon inicial. El nombre del niño era Youngster Yo, y realmente amaba a los Pokémon de tipo dragón. La guardería no tenía Pokémon de tipo dragón como Dratini o Dragonair, pero entre este lote de huevos Pokémon, había un Pokémon con tipo dragón. Trampa. Aunque Trapinch era solo un Pokémon de tipo tierra en esa etapa, cuando evolucionó a Vibrava y luego a Flygon, su tipo incluiría el tipo dragón. Redondeando, podría considerarse un Pokémon dragón, ¿no? Debería poder satisfacer las necesidades del joven Ryo. Con este pensamiento, Kawaki inmediatamente sacó la información de contacto que el joven Ryo había dejado y marcó usando el teléfono que había instalado recientemente. Después de escuchar que la guardería finalmente tenía huevos Pokémon sin eclosionar, el joven Ryo inmediatamente viajó en su bicicleta desde Pueblo Petalburgo. Jefe. El niño irrumpió por la puerta principal de la guardería con extrema emoción. Kawaki estaba detrás del mostrador acicalando a Growlithe. Tan pronto como entró, el joven Ryo notó que la guardería había cambiado bastante desde su última visita. Se había vuelto animado. La última vez solo estaban el jefe, Bewear y Growlithe. 3 en total. Ahora había muchos Clefairy. Algunos estaban sentados en el sofá descansando, otros sostenían escobas y limpiaban, y algunos cuidaban flores en los alféizares de las ventanas. Tantos Clefairy. El joven Ryo estaba algo sorprendido. ¿Eran todos estos Pokémon del jefe? ¿Cuánto tiempo sin verte, jovencito Ryo? Esta mañana la guardería recibió una nueva tanda de huevos Pokémon. Me pregunto si hay algún Pokémon que te guste entre ellos. Kawaki dejó de peinar a Growlithe. Quiero echar un vistazo. Dijo apresuradamente el joven Ryo. Kawaki asintió y condujo al joven Ryo hacia la sala de incubación. En cuanto entraron, el joven Ryo vio los 20 huevos Pokémon sin eclosionar colocados en las incubadoras con forma de nido. ¡Guau! Hay muchísimos. Había demasiados para presentarlos individualmente. Tras una breve reflexión, Kawaki preguntó: ¿Tienes algún requisito para tu Pokémon inicial? Ryo el joven. Quiero un Pokémon tipo dragón. Me encantan los Pokémon dragón. Son geniales. Al ver esto, Kawaki pensó. Tal como esperaba. Se acercó al huevo de Trapinch y presentó. Entre este lote de huevos Pokémon, solo un Pokémon cumple con tus requisitos. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 32. 32. Venta de huevos Pokémon. ¿Qué Pokémon es? Preguntó Ryo con la expectación reflejada en su rostro. Podría ser el adorable y encantador Dratini, el testarudo Vagón, o quizás el educado e inteligente Axew. Es un Trapinch, explicó Kawaki. El Pokémon de este huevo se llama Trapinch. ¿Trapinch? Ryo abrió mucho los ojos. Trapinch, eso no suena de dragón. Antes de evolucionar, Trapinch era un Pokémon de tipo tierra. Puede que no te suene el nombre, pero si menciono su forma evolucionada, creo que habrás oído hablar de él, dijo Kawaki. ¿Qué es? Flygon, el misterioso Pokémon que puede provocar aterradoras tormentas de arena. Flygon, la imagen de una batalla que había presenciado en la conferencia Evergrande cruzó por la mente de Ryo. En ese combate, un concursante usó un Flygon que batía sus alas y desató una aterradora tormenta de arena para atacar a su oponente. Era un Pokémon increíblemente poderoso. Después de evolucionar a Flygon, el tipo de Trapinch cambia de tierra a dragón y tierra, y puede aprender poderosos movimientos de tipo dragón como garra de dragón, aliento de dragón y danza dragón. Mientras hablaba, Kawaki miró el huevo. Huevo de Trapinch. Un huevo de Pokémon que puede eclosionar en el Pokémon de tipo tierra Trapinch. Estado de salud. Saludable padre. Flygon, nivel As madre. Flygon, nivel líder de gimnasio, con un padre de nivel As y una madre de nivel líder de gimnasio, este huevo definitivamente tenía un potencial tremendo. Entonces, ¿quieres elegirlo como tu Pokémon inicial? Preguntó Kawaki. Ryo dudó. Aunque Flygon era un Pokémon de tipo dragón, era muy diferente de los dragones que había imaginado. Después de un momento de vacilación, Ryo no pudo evitar preguntar. ¿Hay otros Pokémon de tipo dragón aquí? Desafortunadamente, no, Kawaki negó con la cabeza y luego agregó. Pero hay muchos Pokémon adecuados para que los principiantes los críen. Bueno, déjame presentarte a algunos. Por favor hazlo. Dijo Ryo. Kawaki sonrió, luego miró otro nuevo Pokémon y comenzó. Un huevo de Wurmple. En su interior puede eclosionar un Pokémon llamado Wurmple.
Sus formas evolucionadas finales son Beautifly y Dustox, ambos Pokémon de tipo bicho. Como todos saben, los Pokémon de tipo bicho crecen increíblemente rápido, lo que los hace perfectos para principiantes. De esta manera, los nuevos entrenadores pueden desarrollar rápidamente su fuerza de combate. Por ejemplo, si dos entrenadores emprenden sus viajes con un Wurmple y un Dratini respectivamente como sus Pokémon iniciales, para cuando el Wurmple haya evolucionado a su forma final, Beautifly, y haya superado varios gimnasios, es posible que el Dratini ni siquiera haya evolucionado a Dragonair todavía. Si bien su potencial en el juego tardío no es comparable, con un entrenamiento cuidadoso, incluso el Pokémon de tipo bicho más débil tiene la posibilidad de derrotar a un poderoso Dragonite. Además, tener una fuerza de batalla temprana permite a los entrenadores usar ese poder para atrapar Pokémon Dragón de desarrollo más lento. Wurmple, un Pokémon que puedes encontrar en la hierba y los bosques de los caminos, es muy común, Ryo dudó. Personalmente, le daban algo de miedo los Pokémon de tipo bicho. Al ver su expresión, Kawaki entendió. Continuó recomendando el próximo Pokémon. ¿Qué tal Oddish entonces? En comparación con otros Pokémon, los Pokémon de tipo planta no solo crecen rápido, sino que también ahorran recursos considerablemente. La mayoría solo necesitan luz solar, agua y tierra para sobrevivir. Para los entrenadores de familias pobres y sin mucho dinero, es una excelente opción. Ryo se sintió aún más en conflicto. Kawaki rió entre dientes, pero no lo apresuró. Para alguien con parálisis de elección, elegir un Pokémon entre 20 como inicial era todo un reto. Kawaki le presentó varios Pokémon más a Ryo, pero todavía no podía decidirse. Es muy difícil elegir, realmente muy difícil elegir. Ryo estaba profundamente dividido. La imagen del poderoso Flygon de la batalla que había presenciado volvió a cruzar su mente. Apretando los dientes, finalmente tomó una decisión. Ya lo he decidido, elijo Trapinch. En resumen, Flygon es básicamente un dragón. En ese caso, de ahora en adelante, cuidarás de este pequeño. Kawaki le entregó el huevo de Trapinch a Ryo. Trapinch vive en desiertos secos y no es fácil encontrarlo en la vida diaria, lo que lo convierte en un Pokémon bastante inusual. Considerando la dificultad de captura y su rareza, además de los costos del cuidado y la crianza de los huevos, los criaderos suelen vender uno por alrededor de medio 100,000. Esto equivale a aproximadamente 5,000,6,000 yuanes moneda china, una cifra nada barata, pero tampoco cara. Como estos huevos no fueron criados por la casa de cría y no se habían gastado recursos ni dinero en ellos, Kawaki decidió vender este lote con un 20% de descuento. Primero le explicó la situación a Ryo y luego dijo: entonces solo necesitas pagar medio 80.000. Muchas gracias. El rostro de Ryo estaba lleno de gratitud. Esta vez había traído 200.000 rupias. Aunque no era mucho, cada centavo ahorrado cuenta. Después de pagar, Ryo se preparó ansiosamente para llevarse el huevo a casa. Kawaki lo llamó rápidamente con instrucciones. El Trapinch debería eclosionar en aproximadamente medio mes. Como nuestra tienda acaba de abrir y aún no tenemos incubadoras listas, tendrás que comprar una tú mismo en la tienda Pokémon del pueblo. Las incubadoras son bastante asequibles y no costarán mucho. Entiendo, muchas gracias. Ryo le dio las gracias y se marchó en su bicicleta con el huevo de Trapinch. Al ver que el criadero finalmente vendió su primer huevo, Kawaki no pudo evitar respirar aliviado. Solo ganando dinero podría permitirse criar más Pokémon. Poder vender huevos Pokémon significó que a partir de hoy, su casa de cría había comenzado oficialmente su camino. Aunque el mundo Pokémon es generalmente utópico, algunos lugares todavía tienen reglas tácitas. Por ejemplo, incluso en los criaderos, cuanto más raros y poco comunes sean los huevos Pokémon, más caros son. No es solo su rareza, sino que como son más difíciles de conseguir, sus precios superan con creces los de los Pokémon comunes de la carretera. Este mismo hecho ha dado lugar a las organizaciones ilegales de cazadores Pokémon, porque el valor de los Pokémon raros es simplemente demasiado alto. Las guarderías pueden considerarse los únicos lugares legales en todo el mundo Pokémon para comprar y vender Pokémon jóvenes y huevos Pokémon. Kawaki ordenó sus pensamientos y miró el lote de huevos que tenía frente a él, su mirada finalmente se posó en un huevo en particular. Huevo de Cassiem. Un huevo de Pokémon que puede eclosionar en el Pokémon de tipo normal Cassiem. Estado de salud. Saludable padre. Castform, nivel As madre. Castform, nivel As progreso de eclosión.
15, 23 días actualmente, la casa de cría necesitaba un Pokémon de tipo agua para regar el jardín de hierbas y el huerto de bayas. Castform, que puede cambiar el clima y provocar lluvia, sería perfecto para estas tareas. En ese caso, conservaría este huevo de Castform y lo criaría él mismo. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 33. 33. Un día en la guardería, tal vez la oficial Henry había ayudado a promover la guardería en Fireboard Town nuevamente, porque temprano a la mañana siguiente, justo cuando Kawaki y Growlithe se estaban levantando, los clientes llegaron a la guardería. Hay dos tipos de clientes de guardería. Un tipo está formado por criadores, entrenadores o coordinadores que buscan eclosionar Pokémon para las batallas. Este grupo exige una alta calidad de los huevos Pokémon. El otro tipo está formado por no entrenadores cuyos Pokémon no son para luchar, sino para hacer compañía y vivir juntos. La clienta de hoy, la señorita Reiko, pertenecía al segundo tipo. La señorita Reiko tenía unos 20 años y era una mujer muy gentil y amable. Trabajo sola aquí en Pueblo Fireboard y me gustaría que un Pokémon me hiciera compañía, le dijo Reiko al joven dueño de la tienda. ¿Qué tipo de Pokémon te gusta? Kawaki miró a Clefairy, que estaba ocupado preparando el desayuno en la cocina, y luego preguntó. Reiko pensó detenidamente y luego dijo. Bueno, no estoy muy segura. Quiero un Pokémon que me haga compañía y me haga sentir menos sola. ¿Tienes alguna recomendación? Kawaki reflexionó pensativamente y luego preguntó. ¿Puedo preguntar qué tipo de trabajo hace, señorita Reiko? Soy pintora, respondió Reiko. Vivía en Slateport City, pero luego sucedieron cosas desagradables, así que me mudé sola a este tranquilo pueblito de Fireboard para vivir. Pero vivir solo es demasiado solitario, así que quiero comprar un Pokémon para que me haga compañía. Kawaki asintió y preguntó. ¿Alguna vez has interactuado con Pokémon, señorita Reiko? Nunca, porque no me interesaba ser entrenador. De niño, fui a la escuela paso a paso, y después de graduarme de la universidad, empecé a buscar trabajo por todas partes, y ahora aquí estoy, ya veo. Tras un momento de reflexión, Kawaki enseguida pensó en un Pokémon adecuado y preguntó. ¿Qué te parece un Pokémon como Skipty? ¿Skipty? Así es. Es un Pokémon gato muy mono con pelaje rosa. Aunque no se encariñan fácilmente con sus dueños, si cuidas uno desde luego y lo crías tú mismo, creo que no tendrás problema. Skitty tiene un temperamento muy apacible, no es muy agresivo y es tranquilo por naturaleza. Se sienta en silencio a tu lado mientras pintas. Para ser un pintor, son perfectos, explicó Kawaki lentamente. ¿Skitty, dices? Murmuró Reiko. Le vino a la mente la imagen de un Skitty que una vez había visto a alguien paseando por la calle. Era un gatito rosado, bien educado y adorable. Además, si alguna vez te cansas de la ternura de Skitty, puedes usar una piedra lunar para evolucionarlo a Delcatty, agregó Kawaki. En ese caso, me quedo con el Skitty. Reiko tomó su decisión. Entonces el precio de Skitty es medio 70.000. Se puede pagar en efectivo o por transferencia, dijo Kawaki. Comparado con el Trapinch anterior, el Skitty no era particularmente raro. Se podía encontrar en casi todas las ciudades de Oen y los bosques circundantes, por lo que su precio era algo más bajo que el del Trapinch. Para un pintor, el precio no era caro. Después de que Reiko pagara, Kawaki le entregó el huevo de Skitty. Muchas gracias. Cuidaré bien de este pequeño, le agradeció Suzuki cortésmente, y luego se preparó para salir de la guardería. Bueno entonces, cuídese, señorita Suzuki. Suzuki sonrió y asintió, luego salió de la guardería. Después de despedir a la señorita Suzuki, el chef Clefairy acababa de terminar de preparar el desayuno. El desayuno de hoy consistió en huevos fritos con leche. El camarero Clefairy trajo varias porciones de desayuno al comedor. Gracias por tu arduo trabajo, Clefairy. Kawaki le dio unas palmaditas en la esponjosa cabeza a Clefairy. Clefairy tilde después del desayuno, la guardería abrió oficialmente sus puertas. Desafortunadamente, Kawaki esperó mucho tiempo sin ver llegar ningún cliente. Sin nada más que hacer, Kawaki hizo un recorrido por la guardería. Tailou aún no había llegado hoy. Kawaki se quedó en la calle principal, frente a la puerta, observando los alrededores, pero no lo vio. Con más Pokémon en la guardería, las bayas que crecían en los árboles no alcanzaban para todos. Para complementar la comida, Bewear tomó una canasta y salió a buscar comida al bosque. Kawaki y Growlithe lo despidieron, mirando cómo Bewear se iba antes de regresar a la guardería.
Hizo su viaje habitual al patio trasero para verificar la situación de los Pokémon que los clientes habían dejado en la guardería y buscó cualquier huevo que pudiera haber quedado atrás. Swampert y Quagsire estaban construyendo su relación en el lago, pero aún no habían comenzado a producir huevos. Para una guardería, este tipo de cosas eran habituales. Kawaki no tenía solución para esto y solo podía esperar pacientemente. Los Clefairy jugaban en la guardería. Aunque cada uno tenía sus tareas, cuando varios Clefairy trabajaban juntos, podían terminarlas en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo lo pasaban jugando en las distintas partes de la guardería. En el jardín de hierbas, el nocturno Oddish estaba acurrucado bajo un árbol frutal, profundamente dormido. Kawaki no lo interrumpió, sino que dirigió su atención a los dos granjeros Clefairy, que caminaban de un lado a otro por los campos con regaderas Wailmer, regando los cultivos. Al mirar los cultivos recién brotados, sus grandes ojos estaban llenos de anticipación. Esos fueron claramente los frutos de los esfuerzos conjuntos de Oddish y el granjero Clefairy. Kawaki exhaló lentamente una bocanada de aire viciado, sintiéndose increíblemente alegre. Una vez que Castform nazca, puedo pedirle que me ayude a regar aquí, pensó Kawaki. Castform podría transformarse directamente en su forma lluviosa y convertirse en una nube de lluvia sobre los campos, usando danza de la lluvia. Toda la guardería presentaba una escena de floreciente prosperidad. En comparación con su estado inicial de abandono, la guardería poco a poco fue cobrando vida. ¡Guau, guau! Growlithe se sentó obedientemente cerca. En comparación con cuando recién había salido del huevo, Growlithe había crecido considerablemente. Su tamaño corporal finalmente había alcanzado el de un Growlithe normal. Una vez que evolucionó a Arcanine, se pudo activar el modo montar a caballo. Arcanine, de casi 2 metros de altura y más de 136 kilos de peso, era una criatura enorme. Cabalgarlo mientras corría por las carreteras, Kawaki ni siquiera podía imaginar lo impresionante que sería. Growlithe, tú también necesitas crecer rápido. Kawaki le dio una palmadita en la cabeza a Growlithe. Growlithe cerró los ojos cómodamente y respondió: «Guau, guau». Al mismo tiempo, en Meteor Falls. Steven Stone, que acababa de cumplir 10 años, miraba pensativo la bifurcación en el camino que tenía delante. Esta sesión de entrenamiento en Meteor Falls está a punto de terminar. Beldum no solo se ha convertido en Metan, sino que también he encontrado bastantes piedras raras. En ese caso, era hora de seguir adelante. Steven sacó su mapa y comprobó su próximo destino. Pasando por Meteor Falls y luego atravesando el vasto bosque de Fallarbor, pudo llegar a la ciudad de Fallarbor, famosa por su agricultura. Metan, regresa. Después de guardar sus piedras y llamar a Metan y a su Pokéball, Steven comenzó a caminar hacia Pueblo Fallarbor. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 34. 34. Steven Stone. Como heredero de la corporación de Bonnie y primogénito de la familia Stone, Steven, al igual que otros niños, decidió convertirse en entrenador Pokémon al cumplir 10 años. Hoy se cumplió el 5.º mes del viaje de Steven. En solo 4 meses, ya había conseguido 5 insignias de gimnasio y había evolucionado su Beldum a Metan. Tras dejar Meteor Falls, Steven no se detuvo en el camino. Calculando el tiempo, si solo dependía de caminar, probablemente ya estaría oscuro para cuando llegaran a Fallarbor Town. Esto era algo común durante los viajes. Tras considerarlo brevemente, Steven decidió continuar. Efectivamente, cuando había recorrido la mitad del camino, ya había llegado la noche. Steven miró hacia el cielo y notó que estaba oscureciendo. En ese caso, descansaré en algún lugar por aquí esta noche. Este lugar aún estaba lejos de Pueblo Fallarbor, pero viajar de noche no era muy seguro. Steven decidió esperar hasta el amanecer del día siguiente antes de continuar. La tecnología de la liga ya se había desarrollado a un nivel muy avanzado. La tecnología espacial aplicada a las mochilas había facilitado enormemente los viajes al aire libre de los entrenadores. Justo cuando Steven se estaba preparando para montar un campamento en el lugar, Metan de repente voló hacia adelante y miró en cierta dirección. ¿Qué pasa, Metan? Steven estaba algo desconcertado. Siguió la mirada de Metan y vio una casa con luces encendidas no muy lejos, junto a la carretera. Eso fue, Steven se quedó un poco aturdido y luego avanzó con Metan. Pronto, vieron un cartel colgado en la puerta de la casa. El cartel decía actualmente abierto. A un lado de la puerta había una pequeña pizarra en la que se enumeraban los principales negocios de la casa. Servicios principales de Guardería 1. Guardería Pokémon 2.
Tutoría de movimientos actualmente disponible. Ojos de muñeca, placaje, somníferos, danza de espadas, protección, tóxico, detective de olores. 3. Cría de huevos. Deja 2 Pokémon del mismo grupo de huevos pero de diferente género en la guardería para que críen crías superiores a través de huevos. 4. Intercambio de objetos raros. Piedra común, raíz grande. 5. Compra en grandes cantidades. Piedras lunares. 6. Alojamiento y comida. ¿Una guardería? ¿Una posada? Steven no necesitaba servicios de cría de Pokémon, pero este lugar parecía funcionar también como posada. De cualquier manera, dormir en una cama suave y cómoda sería mucho más tranquilizador que dormir en un desierto lleno de peligrosos Pokémon salvajes. Steven empujó con decisión la puerta principal de la guardería. Lo que vio fue un vestíbulo decorado muy cálidamente y con un toque de estilo lindo. El vestíbulo estaba iluminado y el sofá destinado a entretener a los invitados estaba ocupado por un grupo de Clefairy jugando, mientras un Bewear barría con una escoba. La puerta principal daba directamente al mostrador y, detrás de ella, un niño de su misma edad estaba reclinado en su silla, leyendo atentamente un libro. Al lado del niño, a un lado del mostrador, yacía un Growlithe de aspecto muy joven y enérgico. Fuera de la ventana se veía un bosque interminable y un desierto envuelto en oscuridad, mientras que dentro se presentaba una escena completamente opuesta. Un niño que vive con un grupo de Pokémon, bajo la iluminación de tonos cálidos, toda la guardería irradiaba una atmósfera que hacía que la gente se sintiera cómoda y transmitía una sensación acogedora. Ha llegado un cliente. Al oír que la puerta se abría, Kawaki inmediatamente miró hacia arriba. Pero cuando vio claramente el aspecto del visitante, quedó atónito por un momento. Esa aura inconfundible de un joven maestro rico, ese rostro atractivo y ese cabello plateado suelto, aunque el rostro del otro todavía era juvenil, Kawaki reconoció su identidad a primera vista. No era otro que el campeón de la región de Oen, Steven Stone. Aunque aún no era campeón. Kawaki notó a Metan al lado de Steven. Entonces este era Steven durante su primer período de viaje. Bienvenido. Aquí está la guardería Kawaki, también conocida como Posada Bewear. A pesar de su confusión, Kawaki no la demostró y saludó al cliente con expresión inmutable. ¿Estás aquí por la guardería Pokémon o por alojamiento? Disculpe, me gustaría descansar aquí esta noche, respondió Steven. Entonces, eso es alojamiento. Kawaki señaló la pequeña pizarra sobre el mostrador y dijo: los precios de alojamiento y comida están ahí. Avísame si necesitas algo. Steven miró hacia arriba y vio información básica escrita allí. Bewear In medio 5000 noche restaurante Bewear que ofrece ramen medio 800 tazón, gachas de avena medio 300 tazón, jugo de bayas medio 100 taza, sándwiches medio 500 porción, golosinas Pokémon medio 500 porción, leche Momo medio 600 taza, arroz frito medio 900 tazón. Queja después de haber permanecido demasiado tiempo en Meteor Falls, además de haber caminado toda la tarde, Steven tenía hambre. Mientras miraba el menú, varios Clefairy que estaban sentados en el sofá de repente saltaron y corrieron a su lado, quitándole su mochila de viaje. Steven se sorprendió un poco. No se preocupe, este es un servicio especial en nuestra tienda. Este es nuestro camarero Clefairy y le llevará su equipaje a su habitación, explicó Kawaki. Steven lo entendió. Los Pokémon eran criaturas inteligentes y había visto muchos casos de Pokémon ayudando en las tiendas. Soltó su mochila, se la confió a los dos Clefairy y observó sus figuras desaparecer en la escalera. La habitación de invitados está en el segundo piso, primera puerta a la derecha después de subir las escaleras. Después de que Steven pagó, Kawaki habló. Steven asintió y luego ordenó: por favor, dame un tazón de ramen, una taza de jugo de bayas, 3 tazas de leche Momo y 3 porciones de comida Pokémon. No hay problema. Me llamo Kawaki. ¿Puedo preguntar cómo dirigirme a usted? Preguntó Kawaki. Steven. Tan pronto como Steven terminó de hablar, 2 Clefairy más saltaron del grupo que estaba sentado en el sofá. Un tazón de ramen, una taza de jugo de bayas, 3 tazas de leche y 3 porciones de golosinas Pokémon, les repitió Kawaki. Los 2 chefs Clefairy asintieron alegremente. Clefairy tilde. Lo recordaron. Al ver esto, Steven se quedó un poco atónito. Vio a los 2 Clefairy correr hacia la cocina, y de repente, una idea increíble le vino a la mente. Los platos que había pedido y los chefs que los habían preparado no podían ser obra de esos 2 Clefairy, ¿verdad?
Steven parecía completamente asombrado. Se giró para mirar al joven dueño de la tienda llamado Kawaki. Kawaki sonrió y dijo: los Clefairy sirven como asistentes en mi guardería. Cuando estoy demasiado ocupado o cansado, me ayudan con la cocina. ¿Son tus Pokémon? Steven se sorprendió un poco. No solo porque los Clefairy podían ayudar con las tareas, sino porque los Clefairy eran Pokémon extremadamente raros y casi nunca se los veía en estado salvaje. Vivían en montañas profundas y tranquilas y eran extremadamente escasos. Se decía que en algunos lugares, si alguien los sacaba casualmente para presumir, se convertían en el objetivo de ladrones especializados en robar Pokémon. Y ahora, esta guardería realmente tenía muchos Clefairy. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 35. 35. Exp. Share, volverse más fuerte simplemente estando recostado. Los Clefairy no solo eran extremadamente lindos en apariencia, sino que su comportamiento y sus llantos también eran adorables. Por lo tanto, eran muy populares como mascotas, pero Clefairy no tenía un hábitat fijo. Nadie sabía de dónde provenían y eran extremadamente raros. Ni siquiera la familia Stone a la que pertenecía Steven pudo reunir tantos Clefairy en tan poco tiempo. ¿Te refieres al Clefairy?, preguntó Kawaki. Steven asintió. Kawaki sonrió y negó con la cabeza. No realmente. Hasta ahora, los Clefairy solo trabajan en mi guardería. Tenemos más bien una relación laboral. ¿Empleo? Steven se quedó atónito. Es difícil de explicar en pocas palabras. En resumen, les doy comida y refugio a los Clefairy y les ayudo un poco, mientras que ellos trabajan para mí y me ayudan con la guardería, dijo Kawaki. Steven asintió con calma. Muy interesante. La comida tardará un poco en prepararse. Si no te importa, puedes descansar primero en el sofá de aquí, dijo Kawaki. Steven asintió y le agradeció cortésmente. Se sentó en el sofá mientras sacaba sus Pokéballs. Había 2 bolas en total. Con un destello de luz blanca, un Aron y un Skarmory aparecieron ante todos. Incluyendo al Metan de antes, estos 3 Pokémon eran claramente la composición actual del equipo de Steven. Parece que Steven sigue el sistema de élite, pensó Kawaki. El sistema de élite implicaba no capturar grandes cantidades de Pokémon, sino centrarse únicamente en entrenar a los pocos Pokémon del equipo. Pronto, la cena estuvo lista. 2 chefs, Clefairy, y un camarero, Clefairy, trajeron ramen y varias tazas de leche al comedor. Steven saludó a Kawaki y luego llevó a sus 3 Pokémon al comedor para comer. Si necesitas algo, házmelo saber. Después de observar por un rato, Kawaki le dijo a Steven. Muchas gracias, respondió Steven con educación. Los dos no hablaron más. Steven comió mientras Kawaki seguía leyendo su libro. Quizás cansado de viajar todo el día, Steven regresó temprano a su habitación de invitados para descansar después de la cena. Kawaki no lo interrumpió. Siguió leyendo hasta las 10 de la noche y, tras confirmar que no llegarían más clientes, cerró la puerta de la guardería y regresó a su habitación con Growlithe y Bewear, quienes lo habían estado acompañando mientras leía. En cuanto a Clefairy, hacía tiempo que habían regresado a su nave espacial para dormir abrazados. A la mañana siguiente, Steven se despertó justo a tiempo. Había llenado su estómago y había pasado una noche confortable. Acostado en la suave y cómoda cama, contemplando el exuberante paisaje verde por la ventana, Steven se levantó y la abrió. Una brisa llena de esencia natural le rozó el rostro, haciéndole sentir de maravilla. Steven se sintió renovado, e incluso su humor, que había sido algo sombrío después de días de entrenamiento en el desierto, mejoró considerablemente. Al mismo tiempo, una línea de texto apareció ante los ojos de Kawaki. El estado de ánimo de Steven ha mejorado, valor de alegría más 80, recibió el regalo de Steven. Compartir experiencia. Compartir experiencia. El último desarrollo de Devon Corporation. Los Pokémon que portan este dispositivo pueden aprender cuando otros Pokémon en un radio de 100 metros entrenan y practican, obteniendo automáticamente efectos de entrenamiento y experiencia práctica. Su hospitalidad de anoche satisfizo enormemente a Steven, por lo que decidió regalarle este preciado dispositivo. Al mirar el extraño dispositivo que apareció de repente ante él, parecido a un casco, Kawaki se quedó atónito. Exp. Compartir, ¿no fue este el regalo que el presidente Stone de Devon Corporation dio a los jugadores en los juegos? Kawaki recordó que en los juegos, el efecto de este dispositivo era permitir que otros Pokémon del grupo también ganaran experiencia.
Ahora este dispositivo realmente había aparecido en el mundo real, y al observar sus efectos, parecía que mientras un Pokémon lo usara, podría obtener automáticamente efectos de entrenamiento y experiencia de práctica de otros Pokémon dentro de un rango determinado. ¿No se trataba simplemente de hacerse más fuerte estando tumbado? Actualmente, no había muchos Pokémon en la guardería que entrenaban seriamente. Los Clefairy estaban entusiasmados con el juego, Swampert y Quagsire estaban entusiasmados con el romance y la reproducción, y Bewear no necesitaba entrenamiento. En cuanto a Oddish y Growlithe, estos dos Pokémon eran candidatos perfectos para usar el EXP. Share. De cualquier manera, déjame intentar ponérselo a Growlithe primero. Kawaki se levantó de la cama y colocó el EXP. Share en la cabeza de Growlithe. A primera vista parecía como si llevara un casco. Wow, al principio, Growlithe se mostró un poco incómodo y no estaba acostumbrado a ello, pero cuando escuchó a Kawaki decir que solo usar este extraño casco lo haría más fuerte, inmediatamente dejó de quejarse. Kawaki. Levantándose de la cama, Kawaki comenzó a preparar el desayuno. Steven también se levantó. Compró un sándwich y un vaso de leche, y tras terminarlos, se preparó para llevar a Metan a un área abierta para un entrenamiento especial. Al enterarse del plan de Steven, Kawaki pensó que era una buena oportunidad para probar el EXP. Share. Pasa por esa puertecita, y detrás está el área abierta de la guardería. Ahora mismo solo quedan 2 Pokémon que los clientes han dejado allí, así que hay mucho espacio libre. Puedes entrenar allí, dijo Kawaki. Muchas gracias, entonces me lo impongo, le agradeció Steven. Ni lo menciones. Curioso por los efectos de la EXP. Kawaki terminó su trabajo y luego también llevó a Growlithe al patio trasero. Fingieron alimentar a Swampert y Quagsire mientras en realidad se quedaban en secreto cerca de Metan y Steven para absorber experiencia. Steven notó inmediatamente el dispositivo que Growlithe llevaba en la cabeza. Él pareció desconcertado y preguntó: ¿Esa cosa en la cabeza de Growlithe es? Steven no lo reconoció. Kawaki se quedó un poco atónito, pero lo entendió enseguida. Esta EXP. Share probablemente era algo de los juegos, así que era normal que el Steven del mundo real no la reconociera. Este es un dispositivo de entrenamiento especial que hice para Growlithe, explicó Kawaki. Esto involucraba la privacidad de alguien, por lo que Steven asintió y no hizo más preguntas, y en su lugar comenzó a entrenar a Metan. Metan, usa la gravedad. El cuerpo de Metan se onduló de inmediato con un campo de energía especial. A primera vista, nada parecía haber cambiado, pero en realidad, el campo de fuerza en esa zona había sido distorsionado por el poder psíquico. Gravedad. Un movimiento de tipo psíquico que aumenta la gravedad. Durante un tiempo, los Pokémon con la habilidad levitación y los Pokémon de tipo volador pueden ser impactados por movimientos de tipo tierra. Si la diferencia de fuerza con el usuario es demasiado grande, los Pokémon también serán atraídos al suelo por la gravedad, impidiéndoles volar. Este movimiento podría considerarse un ataque especial contra Pokémon de tipo volador, capaz de producir efectos inesperados en determinadas situaciones. Además, Gravity también podría usarse para entrenar a otros Pokémon cercanos, usando el campo de gravedad para el entrenamiento con pesas. El propósito de Steven al hacer que Metan usara gravedad hoy era permitir que Skarmory y Aron practicaran dentro de ella. Growlithe se agazapó en la hierba, observando con atención a los 2 Pokémon que entrenaban en el campo gravitatorio. La luz fluyó a sus ojos, y varias pequeñas bombillas en el reparto de experiencia sobre su cabeza también se encendieron. Growlithe había comenzado a aprender. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 36. 36. Guiando a Steven, gravedad inversa. Kawaki no sabía cómo la experiencia de entrenamiento de Aron y Skarmory se transferiría a Growlithe. ¿Sería como en los juegos donde ganaba experiencia de nivelación de la nada, o obtendría directamente los efectos del entrenamiento, haciendo a Growlithe más fuerte? Esta pregunta solo pudo ser respondida después de que terminara la sesión de entrenamiento de Steven. Si fuera lo primero, entonces encontrara un lugar donde se reunieran los entrenadores, como un gimnasio o un lugar de torneo, ¿no significaría eso que Growlithe podría llegar al nivel 100 en solo unos días, alcanzando el nivel máximo directamente? En ese caso, este EXP Share obtenido de Steven sería realmente muy útil. Sin embargo, no podían aprovecharse gratuitamente de la experiencia de Steven. Como jugador y entusiasta de Pokémon, Kawaki no era experto en batallas, pero entendía el combate Pokémon hasta cierto punto. Después de una breve reflexión, se hizo a un lado y habló.
¿Alguna vez has probado la gravedad inversa? Steven se quedó un poco aturdido. ¿Gravedad inversa? Kawaki asintió, recordando la imagen de Clefairy usando la gravedad inversa para controlar el vuelo de su nave espacial, y dijo: ¿qué pasaría si cambiaras la dirección de la fuerza y atrajeras al Pokémon hacia arriba? Steven era muy inteligente. En cuanto pronunció estas palabras, comprendió de inmediato lo que quería decir Kawaki. Un brillo brillante brilló en los ojos de Steven. Gravedad inversa, como todos sabían, la gravedad tenía un efecto significativo en algunos Pokémon de tipo volador y aquellos con la habilidad levitar, pero eso era todo. ¿Y qué pasaría si cambiaran la dirección de la gravedad y atrajeran a los Pokémon desde el suelo hacia el aire? Una imagen cruzó inmediatamente por la mente de Steven. Los Pokémon terrestres que no podían volar fueron arrastrados al aire por la fuerza de la gravedad, y sus movimientos habituales de salto y carrera se vieron gravemente afectados como resultado. Como saltar en planetas con menor gravedad, donde un salto podría alcanzar más de 10 metros. Para los Pokémon que no pudieran volar, esto probablemente sería muy desorientador, haciéndoles perder el equilibrio y alterando su ritmo de batalla. ¡Qué gran idea! Steven inmediatamente hizo que Metan comenzara a practicar esta técnica. Kawaki se quedó a un lado observando esta escena, pensando que Steven realmente estaba a la altura de su reputación. Lo comprendió de inmediato. Echó un vistazo al brillante Metan y, al segundo siguiente, los datos de Metan aparecieron completamente ante los ojos de Kawaki. Pokémon. Metan, Shin y género. Sin género habilidad. Cuerpo limpio movimientos. Confusión, placaje, puño bala, garras perfeccionadoras, cabezazo zen, cañón destello, derribo, psíquico, gravedad, bola giroscópica, aguante, cabeza de hierro, garra metálica estado. Saludable estado de ánimo. Concentrado valor de alegría. 20 amistad. 1 descripción. Trabajando duro para volverse más fuerte para su entrenador. Metan. Realmente es el Metan de Steven, ni siquiera ha evolucionado a Metagross todavía, pero ya domina muchos movimientos, se maravilló Kawaki para sus adentros. Y este Metan más tarde se convertiría en un Pokémon cuya fuerza superaba el nivel de un campeón ordinario, capaz de intercambiar golpes con Groudon, el dios de la tierra, y Kyogre, el dios del océano. En el entrenamiento de gravedad, Metan demostró su excelente talento. En poco tiempo, podría cambiar con precisión la dirección de la gravedad, logrando la gravedad inversa. Aaron y Skarmory todavía estaban dentro del rango de influencia del campo gravitatorio. Steven miró a Aaron y dijo: Aaron, salta. Aunque Aaron parecía desconcertado, obedeció obedientemente. Saltó ligeramente, pero al segundo siguiente se sorprendió increíblemente al descubrir que ese salto ordinario había cubierto varias veces la distancia habitual. Casi había alzado el vuelo. Tal como lo pensé. Steven estaba muy emocionado por dentro. Así podría sorprender a sus oponentes en futuras batallas. Sin embargo, había algo que desconcertaba a Steven. Por lo general, los entrenadores no compartirían fácilmente su conocimiento sobre el desarrollo de movimientos y tácticas de batalla con personas externas. Sin embargo, este muchacho llamado Kawaki simplemente lo había visto entrenar y se ofreció a enseñarle sus conocimientos. Steven detuvo la sesión de entrenamiento y se giró para mirar a Kawaki. El niño estaba de pie en el césped con Growlithe, con los brazos cruzados. Su postura y expresión no parecían las de un niño de 10 años, sino las de un adulto. ¿Por qué iba a pensar algo así? Steven negó con la cabeza en secreto y luego dijo con seriedad: Gracias por tu guía. Ni lo menciones. Kawaki simplemente sonrió. Esto podría considerarse mutuamente beneficioso, ¿no? Steven desarrolló cierto interés en la persona que tenía delante. En todos sus viajes, nunca se había topado con alguien así. Kawaki no se quedó mucho tiempo en el patio trasero. La guardería aún tenía que funcionar, así que dejó a Growlithe allí y regresó solo a sentarse detrás del mostrador, listo para atender. Varios Clefairy corrieron al vestíbulo para jugar de nuevo. Durante la persecución y la pelea, tiraron accidentalmente un jarrón, haciéndolo añicos al caer al suelo. Las Clefairy se reunieron alrededor del jarrón, algo perdidas. Clefairy, Bewear echó un vistazo, luego encontró una escoba y limpió cuidadosamente los pedazos del jarrón roto en el suelo. No te preocupes, Clefairy. Es solo un jarrón, pero ten más cuidado la próxima vez. Los consoló Kawaki. Clefairy. El Clefairy asintió repetidamente, prometiendo que definitivamente tendrían cuidado. Con Bewear cerca, Kawaki se sentía muy a gusto. Podía encargarse de casi todo en la guardería.
Pronto, Steven también regresó al vestíbulo desde el patio trasero. Se sentó en el sofá frente al mostrador y pidió una bebida. Cuando el camarero Clefairy trajo el jugo y lo puso en la mesa, Steven habló como si estuviera conversando tranquilamente. Kawaki, ¿eres entrenador? ¿Entrenador? Kawaki sonrió y negó con la cabeza. No, al principio quería ser entrenador, pero mis padres fallecieron prematuramente y solo me dejaron esta guardería. Para ser sincero, esta guardería reanudó sus operaciones hace poco. Al principio no tenía ningún objetivo en particular. Solo quería ganar algo de dinero para mantener a BWR y a mí mismo. Steven era una persona inteligente y rápidamente captó el significado detrás de estas palabras. El fallecimiento prematuro de sus padres significó que Kawaki no pudo recibir fondos para viajes de sus padres como otros niños. Originalmente había querido convertirse en entrenador, pero debido a la falta de dinero, solo pudo reanudar la gestión de esta guardería. Al pensar en esto, el corazón de Steven se llenó inmediatamente de innumerables emociones complejas. Simpatía, compasión, dolor, después de todo, él era solo un niño de 10 años, lejos de ser tan maduro, tranquilo y sereno como en el anime. Esto hizo que Steven no pudiera evitar decir: si quieres convertirte en entrenador, puedo ayudarte. Kawaki se sorprendió un poco. ¿Cómo me ayudarías? ¿Podría ser que Steven quería tirarle dinero directamente? La expresión de Steven era seria. Escuché que el presidente Stone de la corporación de Bond en la ciudad de Rusboro patrocina cada año a niños de familias pobres para que se conviertan en entrenadores. Si está de acuerdo, puedo ayudarle a solicitar financiación para viajes a la corporación de Bond. Esto incluiría gastos de alojamiento, costos de entrenamiento de Pokémon, etc. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 37. 37. El afecto de Steven +1 con el movimiento Reverse Gravity que acabamos de realizar, quedó claro que Kawaki tenía un talento notable para el desarrollo de movimientos. Si se convirtiera en entrenador oficial, realmente podría aprovechar este talento. En el futuro, si llegase a ser campeón, podría ganar dinero a través de competiciones y patrocinios. Incluso si no llegara a ser campeón, podría usar sus años de experiencia en viajes para trabajar en industrias relacionadas con entrenadores o Pokémon. Al ver la expresión de Steven, Kawaki de repente sintió ganas de reír. Steven estaba empatizando con él. Sin embargo, Kawaki no necesitaba el patrocinio de The Bond Corporation. Ahora que la guardería estaba oficialmente en marcha, esos puestos de patrocinio deberían reservarse para los entrenadores que realmente los necesitaran. No había terminado de decir lo que decía antes, Kawaki negó con la cabeza. Al principio no tenía ningún objetivo en particular. Solo quería ganar dinero para mantener a BWR y a mí mismo, pero ahora, ¿y ahora qué? Presionó Steven. Kawaki miró a BWR y a Clefairy y respondió. Ahora solo quiero dirigir esta guardería con todos, cuidar más Pokémon y traer a todos los Pokémon que me gusta criar al jardín. Este también es mi sueño. Ahora solo quiero dirigir esta guardería con todos, cuidar más Pokémon y llenar el patio trasero con todos los que me encanta criar. Es mi sueño. Es un sueño maravilloso, elogió Steven suavemente. Kawaki sonrió y luego preguntó. ¿Y tú, Steven? ¿Cuál es tu sueño? ¿Ser campeón de la liga? Steven asintió y dijo. Ese es solo un objetivo en mi viaje de entrenamiento. Entonces, ¿hay algo que realmente quieras hacer? Preguntó Kawaki de nuevo. Steven de repente se sintió un poco avergonzado. Kawaki. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Para ser honesto, me encantan las piedras, ya sean fósiles antiguos, meteoritos que caen del cielo o piedras preciosas extraídas de las profundidades de las minas. Aunque a otros les pueda parecer extraño, en mi opinión son existencias muy encantadoras. Al hablar de piedras, Steven se animó, sus ojos se llenaron de elegancia y confianza. Kawaki. Este era realmente el Steven con el que estaba familiarizado. Hablando de eso, resulta que tengo algunas piedras que son difíciles de encontrar en este planeta. Con eso, Kawaki se puso de pie y recuperó los meteoritos que Clefairy le había dado de su almacén. Al ver esta piedra radiante y extraordinaria, los ojos de Steven se abrieron de inmediato. Era una piedra hermosa que nunca había visto antes. Entonces Steven miró a Kawaki, sus ojos llenos de anhelo, su rostro mostraba claramente dos palabras. Lo quiero. ¿Cómo está? Preguntó Kawaki. Steven inmediatamente sintió la necesidad de gastar una fortuna para comprar esta piedra. Extremadamente preciosa, dijo en voz baja, con la mirada fija en la piedra.
No parece de este planeta. A juzgar por su apariencia y brillo, parece venir del espacio exterior. Kawaki asintió. Como era de esperar de Steven, un entusiasta de las piedras, su suposición era completamente correcta. Kawaki, ¿estarías dispuesto a venderme esta piedra? Preguntó Steven finalmente sin poder evitarlo. Lo siento, esta piedra no está a la venta, Kawaki negó con la cabeza. Bajo la mirada decepcionada y arrepentida de Steven, Kawaki continuó. Sin embargo, se puede negociar. Los ojos de Steven, que se habían apagado el segundo anterior, se iluminaron de inmediato. Enderezó su expresión y preguntó. ¿Qué necesitas? Kawaki miró al Clefairy que de alguna manera se había reunido para observar y dijo. Piedras lunares. ¿Piedras lunares? Steven quedó un poco aturdido, y su mirada también se fijó en el cercano Clefairy. Por lo que sabía, Clefairy necesitaba piedras lunares para evolucionar a su forma final, Clefable. Kawaki necesitaba piedras lunares, presumiblemente para ayudar al grupo de Clefairy de la guardería a evolucionar en Clefable, ¿verdad? Aunque las piedras lunares no eran comunes, seguían siendo productos de este planeta. Ya sean piedras de fuego, piedras de agua, piedras de trueno o piedras de luna, ninguna de ellas era rara para Steven. Hace años, cuando tenía 7 u 8 años y apenas había empezado a interesarse por las piedras, ya había gastado bastante dinero en ellas. Ahora su almacén de piedras tenía la mayor cantidad de piedras de evolución de todas. Además, se podían comprar piedras lunares, pero este tipo de meteorito raro no tenía precio. Puedo hacerlo, asintió Steven sin dudarlo. Pero estaba un poco indeciso porque ya no tenía esas piedras consigo. Si fuese a casa de buscarlos, tardaría muchísimo tiempo, porque la casa donde guardaba sus piedras no estaba en Ciudad Rusboro, sino en Ciudad Mosdeep en el lado este de la región de Oen. Después de un momento de silencio, Steven explicó su situación. Justo cuando pensó que Kawaki le pediría que fuera a casa de buscarlos primero y luego regresara para el intercambio, escuchó a Kawaki decir. En ese caso, puedes llevarte esta piedra en tu camino. Te esperaré aquí a que regreses con las piedras lunares. Steven se quedó un poco atónito. ¿Kawaki confiaba tanto en él? Esto hizo que el corazón de Steven se acelerara con la conmovedora sensación de que confiaban en él. Él asintió con seriedad, tomó la piedra, dejó solo las palabras por favor, espera aquí mi regreso, luego salió de la guardería con sus 3 Pokémon. Esto dejó a Kawaki mirando la información que tenía frente a él con sentimientos encontrados. Nombre. Steven Stone edad. 10 género. Masculino habilidad especial. Poder del dinero estado. Saludable estado de ánimo. Emocionado valor de alegría. 80 afecto. 50, te considera un compañero confiable descripción. Soy el primero. Soy fuerte y asombroso. Steven Kawaki, quien accidentalmente usó su habilidad mientras se concentraba en Steven. ¿Se equivocó de sistema? ¿Por qué pudo siquiera ver datos humanos? ¿Qué diablos era Money Power? ¿Y por qué el cariño de Steven por él saltó directamente a 50? ¿Fue realmente tan fácil conquistarlo? A Kawaki no le preocupaba darle el meteorito a Steven por adelantado, porque como alguien que había cruzado al otro lado, sabía muy bien qué tipo de persona era Steven. Este fue el héroe que pudo dar un paso adelante sin dudarlo para proteger la región de Oen incluso cuando se enfrentaba al conflicto entre Groudon y Kyogre. Sin embargo, lo que sorprendió a Kawaki fue que su habilidad podía incluso ver datos humanos. Entonces los humanos realmente eran un tipo de Pokémon, ¿verdad? La habilidad especial de Steven era el poder del dinero. Si fuera Lance, ¿se convertiría en el poder del maestro dragón? Me pregunto si tendré la oportunidad de conocer a Lance en el futuro, murmuró Kawaki. Lance, Cynthia, Ash, Misty, le gustaría mucho conocer a todas estas personas. Para recuperar las piedras lunares lo más rápido posible para Kawaki, Steven no se demoró en el camino. Montó en Skarmory y comenzó a volar hacia Ciudad Mosdeep. Después de un día y una noche de vuelo, finalmente llegaron sanos y salvos a Ciudad Mosdeep. Empujando la puerta, Steven colocó cuidadosamente este preciado meteorito en su bóveda del tesoro. Luego se giró y se dirigió a donde guardaba sus piedras de evolución. A lo largo de los años, había recolectado bastantes piedras de evolución. Y ahora, por fin, podrían aprovecharse al máximo. Después de guardar las piedras lunares en su mochila, Steven volvió su mirada hacia las piedras que había atesorado durante años en el otro lado. Luego se levantó y tomó una piedra redonda que era cristalina como una canica pero que tenía dibujos anaranjados en su interior.
Respecto a Kawaki, Steven estaba muy ansioso de hacerse amigo de él. Las piedras lunares eran solo para el intercambio, pero esta rara piedra serviría como muestra de su amistad. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 38. 38. Danza de espadas Mudkip. El segundo día después de que Steven se fue, el Swampert y el Quaxire que un cliente había dejado previamente en la guardería finalmente produjeron un huevo. Fue descubierto por el cuidador Clefairy en el césped de la mañana después de que terminaron de alimentar a los Pokémon. Clefairy. Dos Clefairy llevaron el huevo y se lo entregaron a Kawaki, que estaba desayunando. ¿Pusieron uno? Kawaki se sorprendió un poco. Tomó el huevo y concentró su mirada en él, lo que provocó que la información del huevo aflorara en su mente. Huevo de Mudkip. Un huevo de Pokémon que puede eclosionar en el Pokémon de tipo agua Mudkip. Estado de salud. Saludable padre. Quaxire, fuerza de nivel As madre. Swampert, fuerza de nivel As progreso de eclosión. 1, 30, lodo. El Pokémon inicial de tipo agua de la región de Oen. Sin embargo, los negocios fueron primero. Kawaki se concentró y otra línea de texto continuó apareciendo. Actualmente disponible para educación prenatal. Permite enseñar movimientos a Pokémon aún nuevo, permitiéndoles aprender movimientos que normalmente no podrían aprender durante su crecimiento normal. Número actual de movimientos disponibles para la educación prenatal de Mudkip. 1. El número de movimientos de educación prenatal se relaciona con el talento, la afinidad energética y la comprensión del Pokémon. Cuanto más altos sean estos tres factores, más movimientos se pueden enseñar prenatalmente. A la inversa, menos se pueden enseñar. Movimientos de enseñanza actualmente disponibles. Ojos de muñeca, placaje, polvo para dormir, danza de espadas, protección, tóxico, detective de olores. Continuar con la educación prenatal. Nota. Los cambios en la educación prenatal no se pueden transmitir por herencia. La fuerza de los padres es solo de nivel As, así que el Pokémon en el huevo tiene un talento limitado y solo puede recibir educación prenatal para un movimiento como máximo. Reflexionó Kawaki. Miró a Growlithe que yacía frente a él. Los padres de Growlithe eran ambos de nivel Elite 4 en fuerza, por lo que Growlithe tenía un gran talento y podía recibir educación prenatal por 5 movimientos ilegales. Pero este Mudkip tenía un talento limitado, por lo que solo podía aprender un movimiento como máximo. Como personaje inicial de tipo agua, la evolución final de Mudkip a Swampert poseía un poder considerable. Si se combina con Danza Espada, la fuerza de este Pokémon sin duda alcanzaría un nivel aún más aterrador. Activación de habilidad Torrent más Danza de Espadas más Cascada. Los Pokémon del mismo nivel probablemente no podrían soportar un golpe tan poderoso. Al pensar en esto, Kawaki de repente se dio cuenta de que estos huevos Pokémon ilegales no podían aparecer en grandes cantidades, o definitivamente alterarían el equilibrio de batalla de este mundo. En ese punto, las batallas Pokémon en este mundo probablemente se volverían completamente caóticas. Como el Gardevoir pulso de agua, el Garchomp danza dragón, incluso podría atraer la atención de ciertas personas. Después de una larga reflexión, Kawaki decidió cambiar su estrategia. En primer lugar, enseñe únicamente movimientos inofensivos a través de la educación prenatal. En segundo lugar, decidir si se debe proporcionar educación prenatal en función del carácter, la moral y el grado de amor del cliente por los Pokémon. De cualquier manera, la guardería ahora tenía múltiples operaciones comerciales, por lo que incluso sin este servicio, no afectaría su sustento. Las exigencias de Kawaki no eran altas. Solo quería ganar suficiente dinero para vivir cómodamente con sus Pokémon. Sin embargo, ya le había prometido a ese cliente lo de este huevo de Mudkip. Educación prenatal activada. Movimiento seleccionado. Danza de espadas. Cuando el huevo de Mudkip brilló con una capa de luz azul, nació el primer Mudkip del mundo capaz de usar danza de espadas. Varios días después, la niña rubia regresó a la guardería para comprobar la situación de los huevos. Dueño de la tienda, ¿mis Pokémon pusieron un huevo?, preguntó la chica rubia. Al ver al visitante, Kawaki se levantó de detrás del mostrador, luego fue a la sala de incubación y sacó el huevo de Mudkip. Felicitaciones, Swampert y Quaxire han producido un huevo de Mudkip, dijo Kawaki. ¡Guau! ¡Qué maravilla! La niña lo tomó con alegría y preguntó, ¿puede aprender danza de espadas? Ya lo ha hecho, pensó Kawaki, pero aún así negó con la cabeza superficialmente y dijo, tendremos que esperar a que el pequeño Mudkip nazca para saberlo. Sin embargo, he hecho lo mejor que he podido y creo que Mudkip definitivamente habrá ganado algo.
Aún faltaba al menos un mes para que Mudkip eclosionara, además de la transición de su etapa juvenil. Este Mudkip ilegal de la danza de las espadas necesitaría al menos un mes antes de poder mostrar su verdadera fuerza. Muchas gracias. Tras recibir la respuesta que deseaba, la chica le dio las gracias con el rostro lleno de alegría. Kawaki sonrió y preguntó: ahora que el huevo ya está puesto, ¿quieres seguir dejando a Quatsire y Swampert en la guardería? No hace falta. La rubia negó con la cabeza. Todos los extrañamos mientras estaban fuera, así que pienso llevármelos y continuar nuestro viaje. Entonces les deseo a todos un buen viaje por adelantado, dijo Kawaki. Con el servicio de guardería terminado, la niña rubia recuperó a Swampert y Quatsire que se habían quedado en la guardería y pagó las tarifas de guardería por esos días. En total, durante una semana, con unos costes diarios de alimentación y cuidado de medio 3.000 cada día, más la tarifa de cría de huevos, Kawaki ganó medio 30.000 en total esta vez. Para una guardería, esto ya suponía un ingreso bastante sustancial. Combinado con los huevos Pokémon sin eclosionar vendidos en los últimos días, la guardería ahora tenía algunos ahorros decentes. Al observar la espaciosa guardería, Kawaki planeó en secreto sus próximos movimientos. Necesito instalar un televisor que pueda transmitir noticias regionales, una máquina de transferencia de Pokéballs para transmisión remota de Pokémon, y una máquina para hacer Pokébloques. También llegó el momento de mejorar las comidas Pokémon en la guardería. Hasta ahora, habían estado comiendo bayas del huerto y comida Pokémon comprada en el pueblo. Les llenaba el estómago, pero no era realmente deliciosa. Para criar adecuadamente a los Pokémon, y mantener su pelaje, espíritu y condición general en óptimas condiciones, los Pokébloques ricos en nutrientes eran esenciales. Entonces, instalar ese equipo debería ser el siguiente paso. Kawaki decidió cerrar temprano hoy y hacer un viaje a Fireboard Town. De hecho, Kawaki rara vez iba a Fireboard Town. Primero, por el largo viaje y la experiencia poco ideal de usar BeWear como taxi. Segundo, le preocupaban los Pokémon de la guardería. Si algún cazador de Pokémon o ladrón entrara al patio trasero mientras él y BeWear estaban fuera y capturara a los Pokémon de la guardería, eso sería terrible. Después de todo, a los ojos de los cazadores de Pokémon, los Clefairy también eran Pokémon muy raros y preciados. Por lo tanto, cada vez que Kawaki iba a Fireboard Town, compraba grandes cantidades de ingredientes. Ahora, bajo el cuidado de Odish, las verduras habían crecido en el huerto, y aparte de la carne y algunos ingredientes, la guardería apenas podía autoabastecerse. Parece que los problemas de seguridad de la guardería también necesitan mejoras. Mirándolo de esta manera, parecía que había muchas cosas esperando que él hiciera. Es el momento perfecto para aprovechar esta oportunidad para ir a Fireboard Town y preparar toda la infraestructura necesaria. Comentario 1. Votar capítulo 39. 39. BeWear y sus hijos. Primero estaba la televisión. Actualmente, aparte de jugar con Pokémon o leer libros, no había otras opciones de entretenimiento en la guardería. Además, dado el período inicial, Steven apenas había cumplido 10 años, los productos electrónicos como los teléfonos inteligentes aún no se habían desarrollado. Al estar la guardería ubicada en un entorno salvaje, remoto y con acceso limitado a la información, un televisor capaz de transmitir noticias y mantenerlos informados de los acontecimientos externos se convirtió en una necesidad. A continuación estaba la máquina de transferencia de Pokéball. Este era un dispositivo capaz de transmitir Pokémon a distancia. En el futuro, si los entrenadores querían dejar Pokémon en la guardería a distancia, podrían ir directamente a su centro Pokémon local y usar la máquina de transferencia de Pokéballs para enviarlos. Sin embargo, Kawaki no estaba seguro de si este tipo de máquina ya se había desarrollado. Si recuerda correctamente, esta tecnología fue desarrollada conjuntamente por Bill y su equipo de la región de Kanto. Finalmente, se encontró una forma de hacer Pokébloques para mejorar la calidad de las comidas Pokémon en la guardería. Ese jefe de inteligencia Tailou había dejado de venir precisamente porque desdeñaba la mala comida de su local. Justo cuando Kawaki se estaba preparando para partir hacia Fireboard Town con BeWear para resolver estos problemas, las luces de la guardería se apagaron de repente. Después de una inspección cuidadosa, descubrió que toda la guardería se había quedado sin energía. La guardería estaba ubicada en un lugar remoto, con electricidad transmitida desde Fireboard Town a través de líneas eléctricas. Ahora, las líneas estaban viejas y deterioradas por años sin mantenimiento, y quién sabe dónde se había producido el problema.
Kawaki revisó alrededor, el interruptor principal de la guardería no tenía problemas, por lo que presumiblemente en algún lugar a lo largo de la línea que conecta Fireboard Town con la guardería había un problema. Suspiro, en momentos como este sería genial tener un Pokémon de tipo eléctrico. De esa manera, podrían generar su propia electricidad, ser autosuficientes y ni siquiera tendrían que pagar facturas de electricidad. Incluso un solo Pikachu serviría. Desafortunadamente, Kawaki no había visto ningún Pokémon de tipo eléctrico hasta ahora. El lote de huevos enviado por la Liga Oen tampoco incluía ningún Pokémon de tipo eléctrico, de lo contrario habría conservado uno para incubarlo y criarlo él mismo. Bueno, ya encontraría a alguien que lo reparara durante este viaje a la ciudad. Kawaki juntó su dinero y encontró a Bewear, preparándose para ir juntos a Fireboard Town. Sin embargo, antes de partir, tenían una cosa más que hacer. Kawaki llamó a todos los Clefairy y Odish del patio trasero a su habitación. Frente al grupo de Pokémon inocentes, Kawaki habló. Ahora, Bewear y yo debemos ir a Fireboard Town. Está bastante lejos de aquí, así que probablemente estaremos fuera mucho tiempo antes de poder regresar. Clefairy, extraño. Así que mientras no estemos, debes quedarte obedientemente en esta habitación y no deambular, ¿entiendes? Cerraré todas las puertas y ventanas, y no importa quién llame excepto yo, no debes abrir la puerta, instruyó Kawaki con preocupación. Clefairy parecía confundido. ¿Clefairy? ¿Por qué? Kawaki vio su confusión y explicó. Porque me preocupa que venga gente mala a capturarte mientras Bewear y yo estamos fuera. Eso sería terrible. Los Pokémon capturados son obligados a trabajar, y si no obedecen, reciben descargas eléctricas. Y no solo eso, sino que los venden a cualquiera. Clefairy. Extraño, wow, todos los Pokémon. Beta-O, el grupo de Pokémon se asustó inmediatamente ante estas palabras, sus rostros mostraron expresiones de miedo. Eso sonó aterrador. No querían ser capturados. Odish no quería ser capturado porque a través de estos días de interacción, había llegado a amar este lugar. Los Clefairy tampoco querían ser capturados. Todavía necesitaban ayudar a Kawaki a trabajar y ganar dinero para reparar su nave espacial. Growlithe en particular no quería que lo capturaran. Si dejaba a Kawaki, no podría dormir. Todos los Pokémon parecían angustiados. No fue Kawaki el alarmista, porque estas eran cosas que los cazadores Pokémon y las organizaciones malvadas eran capaces de hacer. Por supuesto, quería asustar un poco al Pokémon. Al ver que su objetivo se había cumplido, Kawaki observó al Pokémon que tenía delante y preguntó. Hasta que regrese, todos permanezcan obedientemente en esta habitación y no salgan, ¿entienden? Clefairy. Los Clefairy estaban asustados y asintieron con sus cabecitas repetidamente. Odish también se encogió a un lado, temblando. ¡Guau! Growlithe parecía algo agraviado porque quería enfrentarse a Kawaki. Eso no funcionará, Growlithe. Kawaki le dio unas palmaditas en la cabeza. Ante la mirada perpleja de Growlithe, Kawaki continuó. Tu nariz es la más sensible. Puedes oler a la gente mala y ayudar a todos a mantenerse alerta. Además, ya eres un perro grande, así que debes quedarte y proteger a todos por mí. Growlithe era naturalmente un Pokémon con un fuerte sentido de responsabilidad y un corazón recto. Al oír esto, Growlithe, que había nacido hacía menos de un mes, inmediatamente enderezó su espalda. Así es. Ahora podía usar ataques de ascuas y somníferos. Era un perro enorme y poderoso, así que tenía que quedarse y proteger a todos. Sé bueno, volveremos pronto. Kawaki miró al Clefairy escondido debajo de las mantas y se sintió un poco sin palabras. No fue tan dramático. No le abras la puerta a nadie excepto a mí, y tampoco les respondas. ¿Recuerdas eso? Instruyó Kawaki. Clefairy. Los Pokémon respondieron al unísono. Kawaki asintió y estaba a punto de darse la vuelta y bajar las escaleras cuando vio a Bewear mirando a todos, con la nariz moviéndose como si memorizara el olor de cada Pokémon. Como Pokémon oso, Bewear tenía un sentido del olfato excepcionalmente agudo. Las palabras de Kawaki también infundieron una sensación de crisis. Así que quería recordar el olor de cada Pokémon aquí. Porque ya había considerado a todos en la guardería, incluidos Kawaki y todos los Pokémon, como sus propios hijos. Si alguien se atreviera a capturar a sus hijos, incluso si tuviera que perseguirlos hasta los confines de la Tierra, los traería de regreso. Y de paso dale una lección severa a esa persona. Vamos, Bewear. Gritó Kawaki. Solo entonces Bewear le siguió.
Kawaki revisó la guardería a fondo y cerró cuidadosamente cada puerta y ventana, luego colgó un cartel en la puerta de la guardería que decía fuera de negocio, cerrado temporalmente. BWAR tomó a Kawaki bajo el brazo, aceleró repentinamente con una ráfaga de velocidad y cargó hacia Pueblo Fallarbor. Kawaki. ... En ese momento, realmente quería gritar como el trío del Team Rocket. ¡Qué sensación tan terrible! Ser llevados bajo el brazo era horrible, pero si dependían solo de caminar, les tomaría medio día llegar a Fallarbor Town. Ir y regresar rápidamente era su única opción. Afortunadamente, BWAR fue lo suficientemente rápido y no hizo sufrir a Kawaki por mucho tiempo. Fallarbor Town, habían llegado. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 40. Instalación del televisor y venta de huevos Pokémon. Había muchas cosas que hacer y Kawaki planeó abordarlas una por una. Primero fue al supermercado de la ciudad, donde compró una gran cantidad de alimentos no perecederos para que BWAR los llevara. Luego, Kawaki planeó preguntar sobre las máquinas de transferencia de Pokéball, pero desafortunadamente, no había ni uno solo de estos dispositivos en todo Pueblo Fallarbor. Cuando los comerciantes lo oyeron mencionar máquinas que podían transferir Pokémon, todos se quedaron atónitos y dijeron cosas como ¿cómo podría ser posible algo así? Y no tenemos nada parecido en nuestra tienda. Kawaki. ... Entonces, en ese momento, ¿las máquinas de transferencia de Pokéball realmente aún no se habían desarrollado? En ese caso, este asunto tendría que posponerse por ahora. Llevando los suministros de comida que había comprado, Kawaki y BWAR continuaron hasta la tienda departamental, donde compraron un televisor de pared y una licuadora de bayas para hacer pokebloques. Ahora tenía la licuadora de bayas, pero tendría que hacer los pokebloques él mismo. Cada pokebloque tenía efectos diferentes, y cada Pokémon tenía gustos diferentes. Kawaki tuvo mucho tiempo para experimentar por su cuenta, pero eso llevaría tiempo. Para mayor comodidad, también compró varias recetas de pokebloques adaptadas a los gustos de los Pokémon de tipo planta y hada. Las recetas eran un poco caras, pero Kawaki podía permitírselo. Antes de irse, el dueño de la tienda le dijo: si alguna vez desarrollas nuevas recetas en el futuro, no dudes en traerlas aquí para venderlas. Kawaki asintió, tomando nota mental de esas palabras. Con todo comprado, Kawaki se preparó para regresar a casa. Después de confirmar la dirección del cliente, el personal de la tienda departamental organizó inmediatamente la instalación y Kawaki y BWAR se unieron a ellos. Cuando regresaron a la guardería ya había llegado la noche. Growlithe, Oddish y Cleffa se habían quedado obedientemente en su habitación hasta que él regresó a casa. Kawaki abrió la puerta y el grupo de Pokémon inmediatamente mostró expresiones de alegría. Kawaki dijo con una sonrisa: muy bien, hemos vuelto. Ya pueden salir a jugar. Growlithe movió su cola mientras corría emocionado en círculos alrededor de Kawaki. Los Cleffa parecían aliviados mientras corrían felices fuera del dormitorio para jugar afuera. Oddish también dejó escapar un suave suspiro de alivio, saltando y rebotando mientras seguía a Cleffa escaleras abajo, regresando a su huerto. En el salón principal, el trabajador de la tienda departamental estaba instalando el televisor en la pared. Martilló y golpeó, y en poco tiempo la instalación quedó completa. La electricidad de la guardería se había restablecido, presumiblemente el técnico de Fallarbor Town había hecho reparaciones mientras estaba fuera. Kawaki tomó el control remoto y lo probó, viendo rápidamente aparecer varios programas de televisión en la pantalla. Había películas, programas de noticias e incluso programas de crianza de niños Pokémon. Al ver esto, Kawaki exhaló lentamente, sintiéndose satisfecho. Ahora podía usar este televisor para mantenerse informado de lo que sucedía en el mundo exterior. El trabajador que instaló el televisor era un hombre que parecía tener unos 30 años. El hombre miró a su alrededor y dijo: aquí había una guardería hace unos años, pero desafortunadamente cerró después. Nunca imaginé que volvería a abrir. Kawaki sonrió y dijo: antes, mis padres lo dirigían. Fallecieron hace 3 años y, ahora que he crecido, quiero continuar con su legado y seguir dirigiendo esta guardería. El hombre chasqueó la lengua. Pareces de la misma edad que mi hijo. Después de decir esto, el hombre se dio cuenta de algo y rápidamente abandonó el tema. Los niños pobres tienen que crecer rápido. Este niño realmente ha pasado por mucho. Por cierto, como lo abrieron hace poco, ¿tiene nuevos Pokémon a la venta? Me gustaría comprarle uno a mi hijo. Cumplirá 10 años dentro de un mes. Al hablar de su hijo, todo el rostro del hombre se iluminó y su voz se llenó de orgullo. Claro que sí.
Kawaki miró al hombre, un padre que preparaba un regalo de cumpleaños para su hijo. ¿Qué tipo de Pokémon le gusta a tu hijo? El hombre recordó cuidadosamente las preferencias habituales de su hijo y luego preguntó. ¿Tienes algún Pokémon realmente fuerte y de aspecto genial? ¿Fuerte y de aspecto atractivo? Esto sería más fácil si esta fuera una de las regiones posteriores. La región de Alola tenía Incineroar y Gutsuole, la región de Galar tenía Obstagoon, Grimmsnarl y Urshifu, la región de Paldea tenía Koraidon, pero la región de Hoenn realmente no tenía muchos Pokémon fuertes y de aspecto atractivo. ¿Contaba Machamp? Pero el problema era que en ese momento la guardería no tenía ningún huevo de Machop. Después de pensarlo brevemente, Kawaki decidió llevar al hombre arriba a la sala de incubación para echar un vistazo. Por favor, síganme. Los huevos Pokémon de la guardería están todos arriba. Gracias por la molestia. El hombre asintió. Los dos subieron juntos a la sala de incubación. La Liga Hoenn había enviado originalmente 20 huevos Pokémon. Excluyendo los que ya se habían vendido en los últimos días y el Castform que planeaba conservar y criar él mismo, en la guardería actualmente quedaban 13 huevos. Pochiena, Zigzagoon, Wurmple, Trapinch, Cagnia, Chingling, Winnout, Lotad, Aron, Miltank, Swablu, Shroomish y Winguri. La mirada de Kawaki recorrió estos huevos, y los nombres de cada Pokémon aparecieron en su memoria. Si hablamos de alguien fuerte y de aspecto atractivo, Kawaki centró su atención en un huevo en particular. ¿Qué tal este huevo? Él lo cogió. Huevo de Aron. Un nuevo Pokémon capaz de hacer eclosionar al Pokémon de tipo acero/roca, Aron. Estado de salud. Saludable padre. Agarón, nivel As madre. Agarón, nivel As ¿qué Pokémon es este? Preguntó el hombre. Aron. El Pokémon dentro de este huevo es Aron, un Pokémon de tipo acero y roca. Su evolución final, Agarón, pertenece a la categoría de Pokémon monstruo. Es fuerte y atractivo, lo que lo convierte en un compañero muy confiable, explicó Kawaki. Agarón, a su hijo le debería gustar ese tipo de Pokémon, ¿verdad? La mente del hombre se llenó de imágenes de la alegría de su hijo después de convertirse en entrenador, e inmediatamente tomó su decisión. Me llevaré este nuevo. Está bien, serán 150.000 rupias en total. El hombre pagó y se fue emocionado, sosteniendo el huevo en sus manos. Otro huevo vendido. A la guardería le quedaban 12 huevos, y el tiempo de incubación más corto estaba a solo un día. Esto significaba que el huevo eclosionaría mañana. Kawaki dirigió su atención a ese huevo, y su información inmediatamente apareció en su mente. Huevo de Chingling. Un nuevo Pokémon capaz de hacer eclosionar al Pokémon de tipo psíquico Chingling. Estado de salud. Saludable padre. Chimecho, nivel As madre. Chimecho, nivel normal.